Queremos darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí de nuevo con nuestro público y a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Y a Ginette Liberato porque es nuestra acompañante de toda la semana. Ginette, ¿cómo te sientes? Bien, Basilio, feliz de estar nuevamente en otra entrega más. Y como siempre le traemos a nuestros amigos televidentes las principales noticias. Y esta semana es muy emotiva porque es noticia buena, tanto para República Dominicana así como para el mundo. De verdad que sí. Esta semana, empezando por esos juegos de béisbol que han estado full. Esta semana el estadio Quisqueya ha estado remozado, rebosado. Muchas celebraciones, porque uno pasó, porque no pasó, así para es. Así tener más competencias. Así es. Y bueno, y del otro lado, pues nuestras reinas han estado pues... Nos pusieron por todo lo alto. Sí, definitivamente que estas muchachas pudiera decirse que son una excepción en nuestro entorno social, porque siempre logran colocar esas buenas notas ante tantos temas que siempre surgen en nuestro país. Y lo hicieron el año pasado, lo hicieron ahora, logrando un pase para ir a Tokio. El presidente Danilo Medina pues también la ha felicitado y yo creo que el pueblo dominicano tiene que sentirse representado en este equipazo. Muy orgullosos, exacto, por su entrega, dedicación y buen desempeño. Siguen poniendo en alto el nombre de la República Dominicana. Sí, sí, lo cierto es que yo creo que estas embajadoras aportan en todos los órdenes, porque cada vez que salimos, sale la República Dominicana y cuando hablamos de República Dominicana, en este caso en el voleibol, pues hablamos de muchas cosas positivas y yo creo que eso hay que valorarlo, valorar el trabajo que don Cristóbal Marte, que ha estado históricamente apoyando y respaldando a este conjunto. Yo creo que hay que ser justo y tanto esta representación que en cada momento que tiene el compromiso de ir a defender la bandera dominicana, pues lo hace con el mayor nivel y lo demostró entonces una vez más en estos Juegos. Así es, y así vemos como la República Dominicana este año ha sido invitado de honor en 3 ferias internacionales. Todas se van a desarrollar en el mes de enero en distintos países. Vamos a estar en Australia, en Francia y en Viena. Es la primera vez que República Dominicana va a Viena. Viena es el país de la música culta y estaremos representados por el maestro Solano, conjunto con un grupo de artistas que van a llevar el merengue y van a vender nuestro país. Es un gran reto el llegar a una cultura donde diríamos es un paralelo culturalmente hablando y sobre todo cuando pensamos en nuestro ritmo, en el merengue o en la bachata, ¿verdad? Que ya es el segundo ritmo que se anota como nuestra música de raíz. Es un gran reto porque el colocar, diríamos, este ritmo sabroso, esta cultura dominicana, llevarla entonces hacia ese lado del mundo donde todo es, diríamos, esa música relax, tranquilo. Esa música... Exacto, entonces, pero yo creo que las cosas que han sucedido en estos últimos meses le dan un espaldarazo a estas oportunidades que tenemos. Por ejemplo, el concurso que hubo en estos días pasados de quién bailaba más merengue, o sea, de nosotros, pues, evidentemente agarrar lo que nuestro, o sea, no lo podía tener ningún país del mundo, era nosotros que nos tocaba agarrar y demostrarle al mundo que nosotros somos los más bailadores de merengue. Así es, récord mundial, récord Guinness. Exactamente, entonces, el tener la oportunidad de ir a Viena,
pues a vender nuestro país, a vender nuestro turismo, amarrado, agarrado de nuestra cultura, de nuestro sabroso merengue. Yo creo que no podía estar mejor representado que en manos del maestro Solano. Así es, y también todas nuestras empresas que van a estar allá representándonos van a vender por todo lo alto a República Dominicana, ya que nosotros somos un país completo. Tenemos montañas, tenemos playas, tenemos cultura, tenemos historia, tenemos todo. Entonces, República Dominicana es un país completito donde el que venga aquí no se va a perder de nada. Yo creo que sí, yo creo que la oferta que este equipo de representantes lleva al exterior, y hay que reconocer, y así lo afirmó el expresidente Bill Clinton, de que el turismo está bien manejado en la República Dominicana, de que el turismo está bien representado en la República Dominicana, y que a pesar, Ginette, de los, diríamos, de los tropiezos que tuvimos el año pasado, donde todos sabemos que fuimos objeto de una dura campaña negativa para afectar nuestro turismo, pues fíjate que justamente empezando el año, justamente en el mes de enero, pues ya tenemos todo un plan real de ser país invitado a estos eventos internacionales que son eventos de primera línea desde el punto de vista turístico. Así es, sabes que también aparte de las representaciones que vamos a estar, República Dominicana también va a participar en la 17ª entrega que se va a realizar de Fruit Logística 2020, que se va a realizar en Berlín. Esta es una actividad que se realiza, que cuenta con más de 90 países de todo el mundo y es la más importante a nivel mundial para presentar estos productos frescos. Mira, yo creo que en estos últimos meses, desde el punto de vista de la estrategia turística, está pasando algo muy positivo. Si tú recuerdas, hace años, nosotros teníamos un turista muy, diríamos, muy económico. O sea, no era un turismo de grandes rentabilidades porque no tenía mucha capacidad de gastar. Sin embargo, fíjate que cuando estamos yéndonos a ese lado del mundo, tú tienes entonces, diríamos que las economías son mucho más sostenibles y tú tienes entonces un turista con mucho más poder adquisitivo, y eso entonces evidentemente que va a generar una balanza positiva, muy positiva a todo el sector turístico, porque este turismo tiene alto consumo. O sea, fíjate que cuando hablamos en tema de joyas, en tema de todo lo que tiene que ver con los accesorios que son autóctonos de nuestro país. Es muy demandado en las ferias internacionales del Larimar. Así es. Entonces, es muy positivo esto porque estamos caminando hacia diríamos, hacia una oferta turística diferente, y eso entonces en los próximos años va a tener un repunte económico muy significativo para todo el sector. Así es, vemos que la República Dominicana seguimos posicionándonos en diferentes maneras y con muchas estrategias, también en las ferias internacionales, así como esta se va a desarrollar en Berlín, Alemania, vamos a estar lejos, y de aquí van a ir representantes, principalmente pequeños agropecuarios, para llevar todos nuestros productos y darlos a conocer, porque cuando esos turistas vienen, demandan mucho de nosotros, cosa que cuando dijo un invitado pasado que demandan mucho las piñas, y cuando toman una piña recuerdan su estadía aquí en una de nuestras lindas playas. Mira, eso que tú mencionas tiene mucho sentido, y yo diría que un sentido mucho mayor hacia ciertas políticas que el gobierno ha desarrollado en algunos sectores. Por ejemplo, fíjate que con el tema de la visita sorpresa, que el presidente ha estado, por ejemplo, motivando lo que es el cultivo de aguacate, de jengibre, el cultivo de cacao. O sea, todo esto, estos países son grandes demandantes, sobre todo en jengibre, aguacate. Yo creo que fíjate cómo se combinan estas estrategias. Y ahora, pues, cuando estos pequeños productores, y tú mencionabas, por ejemplo, ese proyecto de piña
en el área, en el este, ahí hay un componente importante para atraer al turista, o sea, con esas ofertas agrícolas. Y yo creo en general que la oportunidad que tienen estos pequeños productores se incrementa porque tienen esa ventaja ahora de poder exportar estos rubros. Así es, Basilio. Esto ha sido totalmente una semana muy activa. Vemos también que hay un reconocimiento, está la 11ª entrega de reconocimiento, edición del periodismo económico, con lo cual vemos que se hace un reconocimiento a todos aquellos periodistas que han presentado informes, ya sea de manera digital o de manera escrita, de todas las situaciones que se viven aquí en el país, donde hablan también de lo que son los aportes que ha tenido la economía, así como en infraestructura, todo lo relacionado a la economía. Esto es algo que no es ya novedoso porque tiene ya 11 años y es un mérito, es un buen reconocimiento para todas estas personas que se destacan en este ámbito. Tú sabes que una de las cosas que yo siempre, diríamos, he tratado de motivar a esta generación que está dedicada al área de comunicación y básicamente el periodismo, de que se motiven a irse por las áreas económicas. No hay tantos periodistas con especialidad o especialización en la parte económica. Y fíjate que esto es una gran debilidad que puede tener un país, porque cuando tú tienes a estos profesionales de la comunicación y no son, diríamos, expertos en manejar todo lo que es el panorama económico, la lectura correcta de la economía, pues evidentemente no hay una capacidad para poder comunicar de manera objetiva lo que sucede en la economía. Y qué bueno que diríamos que estos programas de premiar a los profesionales del área de comunicación que están volcados hacia el tema económico, es muy positivo porque que motiva a que las nuevas generaciones estén interesados en una área que no es el área convencional. Fíjate que la mayoría, por ejemplo, de personas que están en el área de comunicación, o se va a la farándula o a estos temas que son, diríamos, muy al morbo Sociales, sociales. temas sociales. Exacto. Sin embargo, la parte económica, que es la vida de cualquier sociedad, Abarca todo, abarca la economía todo. abarca todo. Así es. Entonces, la verdad que nos sentimos, diríamos, representados con estos premios, y que otras instituciones también puedan motivarse a hacer lo mismo. Exacto, con este premio se honra la memoria de George Brugal, quien, aparte desde su ámbito empresarial, promovió el desarrollo de la República Dominicana en el ámbito económico, siendo generador de empleos, motivando a los jóvenes, como tú dices, así, y se le honra su memoria con estos premios. Y es algo de gran ayuda porque, como tú dices, la economía abarca todo lo de un país, y no solo de un país, también nosotros a nivel personal. Todo tiene relación con la economía. La vida es economía. Así Decía alguien que desde que tú sales de tu casa, pues tienes que salir con un presupuesto de cuánto vas a pagar de pasaje, cuánto vas a comer en la calle y cómo vas a regresar. Entonces, la vida desde el principio es un presupuesto económico y hay que conocerlo. Exacto, y esperamos que más comunicadores se sigan incorporando en esta área. Así es. Ginette, en esta semana vimos circular en la prensa y en las redes sociales una información referente a un conjunto de desperdicio de botella plástica en el Mirador. Y no quisiéramos nosotros dejar pasar este programa sin hacer ese comentario, porque primero es una información penosa, porque eso habla de la poca conciencia que tienen esos ciudadanos y sobre todo, fíjate, en un pulmón
como es el pulmón del Mirador Sur. Un tramo que se utiliza para las personas ejercitarse desde tempranas horas de la mañana. Y lo peor del caso es que no se sabe cuál es el motivo. Así es. Tú sabes que nosotros tenemos que exigirle a las autoridades, porque, por ejemplo, cuando tú miras lo que representa eso, por ejemplo, la fílmica y lo que vemos en pantalla, pues realmente, primero es una vergüenza, porque el tú hablar de una zona tan privilegiada como es el Mirador, y segundo, que en automático las autoridades deberían de decretar una orden SOS para sancionar a las personas que se atrevieron a cometer un crimen, porque eso es un crimen como asesinar a un ser humano. Sí, y más ahora cuando estamos hablando de los problemas climáticos que hay, de la contaminación y se está hablando de un reciclaje. Eso es algo que se hizo con una mala intención, no se sabe cuál fue, pero es como si estuvieran colocadas, fue de manera estratégica incluso que colocaron, entonces es algo que habla mal de nosotros, sí, en una situación como estamos viviendo. Mira cómo viene Australia con un fuego, mira cómo la situación climática que estamos hoy en día. Así es. Y bueno, y nosotros hablando de turismo, hablando de todo el esfuerzo que se está haciendo del otro lado por vender el país. Esto por las redes sociales se va en bola de humo, que lo malo corre más rápido que lo bueno. Así es. Yo creo que ese tipo de actividad, pues, o eventos, deben las autoridades dar una respuesta pues, en un tiempo récord y someter a la justicia a este tipo de delitos, porque eso es un delito ambiental. Claro, que se tomen las sanciones correspondientes. Así es, así es. Yo pienso que esto debe de llamarnos la atención a todos y de alguna manera todos ser vigilantes de nuestro país, o sea, de nuestro entorno, claro, de nuestro paisaje, de nuestros árboles, porque nos afecta a todos. Nos afecta a todos, así es. Mis amigos, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con otros temas de su interés. Agradecidos como siempre de su sintonía con su programa Portafolio Económico. Y como le dijimos al inicio de que traemos noticias que esta semana han estado de revuelo en todas las redes sociales y que son importantes no solo para República Dominicana, sino para el mundo entero. Y en esta ocasión se trata de la firma de la primera fase del acuerdo entre Estados Unidos y China. Esto es algo con lo cual se benefician todos los países del mundo. Y es algo de que viene a la primera fase. Vamos a esperar de que siga en verdad caminando y que se puedan restablecer estas relaciones que llevan 18 meses en un trámite de unos conflictos. Por fin buena noticia, Ginette, claro en el ambiente internacional, porque estos temas ¿verdad?, que el presidente de Estados Unidos pues, ha venido manejando han estado muy agrios, sobre todo este panorama con China. Y por fin se pone sobre la mesa, diríamos, el principio de las soluciones y yo diría que de entrada ya eso es un contrapeso para evitar que ese crecimiento o esa variación que tiene la tasa cambiaria comience entonces a chocar a pesar del otro problema que tenemos con Irán. Con Irán, exacto. Pero este es un gran avance, al menos iniciando el año. Es algo muy positivo porque ya esto dispara todo lo que son las economías, las perspectivas, principalmente de todos estos países pequeños. Tú sabes que la posición de Estados Unidos es una posición muy inteligente con respecto a China, porque de lo que se trata es que la balanza comercial de Estados Unidos es una balanza comercial negativa con respecto a China. O sea, Estados Unidos le compra más a China que lo que China le compra a Estados Unidos. Entonces, estas autoridades norteamericanas son muy celosas de sus variables económicas, han estado en este enfrentamiento básicamente para lograr mejorar su balanza comercial. Ahora,
con este acuerdo, diríamos, con este inicio de acuerdo, pues diríamos que los grandes beneficiarios de esta intención somos los países que dependemos de la importación, o sea, tanto la importación de China como la importación de Estados Unidos. Así es, porque es que estas son las dos grandes potencias y todos los demás países venimos como las ramificaciones, dependemos de ello, queramos Sí. o no, eso es así. Sí, sí, así es. Y bueno, y de hecho, Ginette, nosotros tenemos situaciones complicadas. Fíjate que tenemos el año pasado, desde temprano del año pasado, tenemos una situación en Haití. O sea, nuestro comercio con nuestro socio comercial más cercano Nuestro y vecino. nuestro segundo más importante después de Estados Unidos, hemos tenido inconvenientes porque no hemos podido colocar ninguna producción ni ninguna mercancía importante básicamente desde enero, febrero del 2019. Entonces, el lograr que Estados Unidos y China se vayan poniendo de acuerdo, pues de alguna manera pues comienza a darle luz, a darle un respiro a toda esta preocupación que desde un junio, pues desde el 2019 veníamos nosotros cargando pesado. Eso es así, y sabe que eso se viene en los mismos pronósticos, porque el Fondo Monetario Internacional habla de crecimiento. Entonces, si siguen los inconvenientes entre estas grandes potencias, no va a haber crecimiento para ninguno. Sí, es definitivo eso, porque nuestra economía, por ejemplo, no se desarrolla o no crece por sí sola, tiene que depender de los factores externos, como es el caso del petróleo, es el caso de las exportaciones que se realizan a estos países y del turismo, que es nuestra fuente a uno de ingresos. Así es. En esta semana vimos el Fondo Monetario Internacional comunicaba de que la economía iba a crecer un 5.2% y que las principales fuentes promotoras de esto eran el turismo, la minería y la construcción. Así es. Que dicho sea de paso, fíjate cómo la economía nuestra tiene puntos, diríamos, luminosos y puntos grises. Cuando crecemos en minería, por ejemplo, y el dólar está caro, nuestra balanza mejora un poco porque estamos exportando Sí, minerales. se vende más Se caro. vende más. Entonces, eso es un tema que es importante nosotros tomarlo en cuenta, porque muchas veces vemos que el negocio, por ejemplo, de los diferentes metales, en un periodo se caen de manera sustancial, que de hecho, si tú recuerdas, ya aquellas discusiones, por ejemplo, con la Barry, que el precio, o sea, fíjate que ya hace un tiempo que eso Ya eso no suena. no suena. Entonces, quiera Dios que nosotros tengamos este año 2020 una buena producción de metales. El turismo, como se está proyectando, aparenta ser un buen año por todos los esfuerzos. Y estos son elementos que definitivamente van a contribuir a que nuestra economía pues, pueda lograr esa proyección que el FMI está anunciando. Así es. También hemos visto esta semana que el señor Magín Díaz de la DGI ha estado hablando respecto a los que se están auditando a personas físicas. Esto en virtud de que el cruce de data que hay, que se realiza tanto aquí como también tienen acceso a 135 países. Y también, señores, mucho cuidado, porque también muchas de esas informaciones la ofrecen ex esposas cuando están en trámites de divorcio con su pareja, que le dan los reales activos que tiene su pareja o que ha tenido. Sabes que cuando veíamos esas declaraciones en la prensa, parecía hasta un chiste. Muchos colegas pues bromeaban con el tema de que la DGI utiliza como estrategia de cruce de terceros hasta las ex esposas molestas. y ciertamente llama la atención porque esto con todo estos maletares que tenemos en la sociedad, con el tema de relación de pareja, los feminicidios y todas estas cosas. Algo muy delicado. Sí, llama la atención ¿verdad? Esta información, pero
Lo cierto es que el plan que tiene la Dirección General de Impuestos Internos, que anunciaba el señor director como su plan o una de las estrategias para combatir la evasión, es el tema de auditar los patrimonios de las personas físicas. Y mira, Ginette, con respecto a eso, yo quisiera aportar algunos datos o socializarlo con el público por lo siguiente. Fíjate que, como bien indicaba el director, señor Magín Díaz, de que tenemos una ley de prevención del lavado de activos que establece que la Dirección General de Impuestos Internos es un órgano competente. ¿Y qué es un órgano competente? Es una entidad con la capacidad de vigilar o de supervisar a un sector específico. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos es un órgano competente de los bancos y de todo las casas de cambios que son sujetos obligados que responden a la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Seguro es un órgano que entonces tiene la responsabilidad de supervisar a todo el sector seguro. Y, por ejemplo, la Superintendencia de Valores es un órgano competente que se encarga de supervisar a todos los corredores de bolsa que responden a ella. Y la Dirección de Impuestos Internos, entonces, es el órgano competente de todo lo que no están ahí. O sea, de todo lo que no son bancos, de todo lo que no son seguros, o sea, que del 90% del comercio, pues entonces la Dirección General de Impuestos Internos es el órgano competente. Significa que tiene potestad para solicitar informaciones, por ejemplo, en el caso de los bancos, de cualquier contribuyente. Y ahí entonces viene uno de los elementos más importantes para que la Dirección General de Impuestos Internos pueda verificar qué cantidad, por ejemplo, de recursos usted maneja en la banca comercial o en la banca de ahorros y préstamos, o cualquier entidad regulada donde utiliza fondos de terceros, o sea, donde captan recursos. Eso es una. El otro elemento es que cada persona que tiene un bien, pues ese bien obligatoriamente, o sea, me refiero si tiene una casa, si tiene un solar, si tiene un local comercial, para usted comprarlo, usted tiene que pagar el impuesto de transferencia en la Dirección General de Impuestos Internos, o sea, que ese bien está registrado en la Dirección General de Impuestos Internos. Si usted compra un vehículo, entonces la matrícula es la Dirección General de Impuestos Internos que se la da. O sea, entonces significa que el universo de información que hay en el ambiente, la Dirección General de Impuestos Internos tiene acceso a ella y puede entonces sumar todos esos elementos para poder determinar si su patrimonio es razonable, guarda relación con lo que usted está declarando. Y sumándole lo que tú decías, Ginette, si se suma la ex esposa para entonces agregarle lo que no pudiera estar por ahí, que no pudiera estar declarado, entonces la cosa se pone más complicada. Dicho esto, la recomendación es que las personas pues revisen sus patrimonios, evalúen si es recomendable pues colocar o declarar ya de manera formal para comenzar a hacer una vida de contribuyente, porque si no, usted va a estar a expensas de que la Dirección General de Impuestos Internos en estos procesos de cruce pues le notifique y le determine entonces un impuesto por patrimonio no declarado. Exacto, y decirle que la Dirección de Impuestos Internos está trabajando arduamente y está poniendo mucho énfasis en todos estos tipos de casos, por lo cual, si quieren estar tranquilos, hay que hacer sus reportes a tiempo. Así es. Y quizá, Ginette, un tema que pudiéramos nosotros agregarle a diríamos, estas declaraciones del director de impuestos, donde él decía, por ejemplo, que hay empresas que han presentado pérdidas, pero sus dueños presentan entonces un patrimonio muy, muy grueso. Entonces, como que una cosa no macha con otra, porque si tú tienes una inversión en una empresa que se supone que esa inversión está sujeta a generarte un rendimiento y lo que tiene pérdida, pues entonces no hay rendimiento, pero sin embargo tú estás creciendo, entonces el ingreso
de otro lado, pues viene, ¿verdad? Viene por del aire. Exacto. Empresa pobre, usted es rico. Como que no hay Correcto. un equilibrio, la balanza ahí se va. Correcto. De hecho, pudiéramos nosotros adicionar en ese contexto de que hay un proyecto de ley que está ya cursando en el Congreso, que es el proyecto de sincerización patrimonial, que viene muy bien, o sea, viene muy al lugar para que las personas y las empresas que entiendan que tienen algún patrimonio que debe de ser objeto de declarar, o sea, a propósito de este proceso que lleva el Director General de Impuestos Internos, de fiscalizar a las personas físicas, pues es un buen momento para que se revise de manera puntual cuáles son los bienes que las personas físicas están manejando, para que entonces lo ponderen y lo coloquen ya en lo que sería esta oportunidad de este proyecto de ley de sincerización patrimonial, que dicho sea de paso, Jeanette, el presidente de la República convocó la extensión de la legislatura porque se vencía este sábado y colocó una serie de proyectos en agenda para que las cámaras pues puedan conocerlo y puedan aprobarlo, dentro de los cuales reposa el proyecto de sincerización patrimonial. Exacto, ¿no? Esperamos que tanto esto como los demás proyectos que hay puedan ejecutarse y puedan, así como tú dices, ser aprobados dentro del margen y que sean de beneficio para todos. Mira, Jeanette, hay un elemento importante que todo el público debe manejar. Nosotros venimos en un año 2020, un año con mucha presión desde el punto de vista de las recaudaciones. En el caso del director de impuestos internos, tiene mucha presión por dos razones fundamentales. Primero, nosotros tenemos unas elecciones en el mes de febrero y tenemos unas elecciones en mayo. Eso significa que va a haber un agotamiento en los presupuestos, que es natural, o sea, eso no lo controla nadie. En tiempos eleccionarios, los presupuestos se aceleran, inclusive en otros periodos. Recuerda que cuando ha asumido el nuevo presidente en agosto, lo primero que ha dicho es: no me dejaron un chele. ¿Por qué? Porque es natural que el presidente o las autoridades de turno hagan todo su esfuerzo, aún agotando un presupuesto que diríamos no corresponde, porque es un presupuesto de un año. Pero esa es la realidad que nosotros tenemos en nuestro país, y esperemos que las autoridades de control puedan trabajar en eso por la salud nuestra, o sea, por la salud de nuestra economía, porque al final del día, cuando todo esto termine, pues vamos a tener entonces o vamos a recibir presiones muy fuertes de los órganos recaudadores, en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, porque tú sabes que el Estado no se puede parar, o sea, el Estado tiene que continuar. Entonces, ¿y cómo continúa? O con el accionar de las autoridades recaudadoras, en el caso de impuestos internos, que es diríamos que es el que le corresponde la parte local, la parte nacional, porque la otra, que es aduana, viene dada por si tú importas. O sea, aduana solamente recauda si tú entras mercancía, o sea, pero en impuestos internos tiene que caerle atrás, como bien dice el director de impuestos, o sea, tengo que notificar a esa persona física y determinar el impuesto. Entonces, fíjate que nosotros... Una ardua labor. Sí, así es. Y y el otro elemento, Jeanette, es que no hay reforma fiscal, por lo menos hasta el mes de septiembre de este año, porque, por ejemplo, no creo que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, se embarque en producir una reforma fiscal en medio de todo este proceso. Eso es imposible, lo han descartado, delicado. Y lo han descartado todos los analistas, todos los economistas. Pero es seguro que en el mes de septiembre, en el mes de octubre, cuando el nuevo presidente asuma, pues lo primero que va a decretar es una reforma fiscal. Eso es lo que se espera. Y sabe que hablando de impuestos y de la Dirección General, si usted necesita realizar unas declaraciones de
TEVIS, así como declaraciones juradas y los reportes de compra y ventas del mes y no sabe cómo realizarlo, llame a SPA Consultores, los expertos en asesoría financiera y de negocio. Tenemos un personal que le va a asesorar en todo lo que usted necesite y puede buscarnos en todas nuestras redes sociales como SPA Consultores y llamarnos a los teléfonos que están en su pantalla. Les recordamos que tanto este como los demás programas lo puede buscar en todas nuestras redes sociales. Puede suscribirse en YouTube, que estamos como Portafolio Económico. Ahí están nuestros programas de inicio a fin con contenidos muy interesantes. Y en Instagram nos puede buscar como @portafolioeconómico.tv. Síganos y déjennos sus comentarios. Y en pantalla le dejamos los precios de los combustibles correspondientes a esta semana. En esta semana se está discutiendo dentro de los temas que están en el Congreso, un proyecto de ley para rebajar del 1% al 0.25% el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Ginette, es importante edificar sobre este impuesto. En principio se llamaba un impuesto a la vivienda suntuaria, que su espíritu era pues gravar a las viviendas de los ricos. Y diríamos eso caminó por muchos años bajo esa figura. Sin embargo, en el 2013 se modifica el Código Tributario y lo que hace es que se establece entonces una figura que se llama Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria. Fíjate que antes era IPI. Por eso mucha gente ve IPI, pero no sabe lo que es. No sabe qué es. Entonces, ¿qué pasó? Había una queja porque el monto de la propiedad suntuaria, o sea, suntuoso, ¿verdad?, que solamente algunos podían tener acceso, el monto era muy pequeño y como que no hacía sentido hablar de suntuaria. Por ejemplo, una casa normal en Naco, pagando, por ejemplo, impuestos a la vivienda suntuaria, como que no hacía sentido. Lo que se acordó fue modificar esta ley y establecer entonces el impuesto del IPI, que era la propiedad inmobiliaria. ¿Y qué sucedió? Que en principio el impuesto anterior gravaba la propiedad de manera individual. O sea, usted podía tener 10 propiedades y si ninguna pasaba del umbral, que en ese tiempo era 1.500.000 pesos. O sea, ese era el monto establecido. Era el monto establecido. No, usted podía tener 10 casas de 1.500.000 y no gravaba. Ahora, ¿qué sucedió? Se acordó entonces unificar todas las viviendas. Si usted tenía 10 viviendas y esas 10 viviendas, una de 1 millón, una de 3, una de 4, llegaba a 20 millones de pesos. Una sumatoria. Una sumatoria. Y había una exención de 6.500.000 ajustado por inflación, que a partir de ahí entonces usted pagaba el 1%. Realmente este impuesto es un impuesto muy lesivo porque muchas veces tú tienes propiedades de muy poco valor, pero sumadas, ellas representan entonces un valor importante y cuando se le aplica el impuesto,
es un costo que a veces el dueño de la vivienda no le es tan fácil asumirlo. Imagínate tú, Ginette, por ejemplo, ya unas personas de cierta edad que tienen, vamos a suponer, un apartamentico en algún lugar del país y tiene, vamos a suponer, una casa en Arroyo Hondo que vale 20 millones de pesos. Pero ya tú eres una persona que trabajaste, una persona de edad, ya no tiene... Pensionada, jubilada. Pensionada, y tiene entonces que pagar el 1% de la diferencia de 20 millones de pesos y los 6 millones 700 ya ajustado por inflación. Entonces es muy pesado Monto alto. porque es un costo que tú asumes diríamos, de una manera muy extraordinaria. Entonces, ahora en el Congreso hay un proyecto de ley que se piensa rebajar ese impuesto al 0.25%. Evidentemente que esto parece contradictorio en estos momentos, por lo que hablábamos anteriormente. La Dirección General de Impuestos Internos necesita más recursos para cumplir con sus metas. De hecho, a pesar de haber superado las recaudaciones en el 19 con respecto al 18, se quedó por debajo de la meta. Sí, pero recaudaron más de 52.000 millones en el 19, más que en el 18. Y aún así hay un 0.7% de diferencia. O sea, que este año hay. Exactamente. Entonces, tú sabes qué me preocupa con respecto a este proyecto de ley, que automáticamente la Dirección General de Impuestos Internos va a comenzar a reevaluar o a revisar las propiedades que están registradas para ajustarle su valor. ¿Y qué va a suceder? Que quizás lo que tú te ganes en el proyecto de ley de bajarte de 1 a 0.25 lo va a compensar la Dirección General de Impuestos Internos cuando te revalúe o te actualice el valor del activo. Fíjate, y yo creo que ahí la Dirección General de Impuestos Internos debe de ser cauta para no matar un efecto tan positivo como el que se está pretendiendo con este proyecto de ley de rebajar realmente este impuesto. O sea, vamos a suponer, si tú tienes una vivienda que ahora mismo está valorada según el registro de la DGI en 8 millones, pero producto de la ley, ahora en vez de tú, por decir algo, pagar 60,000 pesos de impuesto de propiedad inmobiliaria, pagaría, vamos a suponer, ahora 15,000 porque bajó de 1 a 25. Pero ¿qué sucede? Viene la DGI y te dice, bueno, yo este inmueble que costaba 8, lo revisé, lo revalué y ahora vale 11. Entonces, como quiera, el golpe es duro. El golpe es duro. Entonces es importante que las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos tengan mucho cuidado con esta variable porque pudiera inclusive crearse un efecto negativo e inclusive políticamente hablando pudiera afectar cualquier proyecto por ejemplo, en el caso de los candidatos que son partidarios o son abanderados del partido de gobierno. Así es, y tú sabes que hoy en día, si tú tienes unos ahorros o tú has trabajado como empleado y cuando te liquidan, ese dinero que tú tienes lo decides invertir en bienes raíces. Entonces tú como que lo piensas porque tienes que pagar un valor ahora de un impuesto por una propiedad que tú tienes, que lo cual cuando tú lo sumas como que no te va a cuadrar. Mira, Ginette, y eso que tú mencionas es algo muy importante porque en una economía tan fluctuante como la nuestra, definitivamente que la inversión más segura es la inversión inmobiliaria. Entonces, cuando tú le creas esa incertidumbre a cualquier ciudadano normal, como tú dices, que lo han liquidado o hizo unos ahorros durante unos 20, 15 años de trabajo y ya se va de retiro y quiere invertir, que estos temas no sean trabas o no sean incertidumbres para tomar estas decisiones. Así es, Basilio. Vemos también que se ha estado hablando esta semana sobre el anteproyecto de la eliminación de lo de la seguridad social. Mira, yo escuchaba al doctor William Hanna y me llamó mucho la atención una declaración que él daba con respecto a este proyecto de eliminar los recargos y los intereses de las deudas por la inscripción del personal, de las empresas y de las entidades en el sistema de seguridad social. El doctor Hanna hablaba de que eso hace tiempo que debió aprobarse, porque es que el tema de la salud es un tema de seguridad nacional. Claro, es un tema de derecho universal.
Y yo creo, Ginette, que este proyecto de ley debe de ser aprobado sin mayor demora, porque independientemente de cualquier irresponsabilidad de cualquier patrono donde diríamos que las estadísticas indican que la mayor deuda en este sentido la tienen los cabildos. Los cabildos. Es algo muy penoso porque sabemos que en este tipo de instituciones el sueldo es muy bajo y son personas muy humildes los que laboran en estas áreas y estar fuera de lo que es la seguridad social, el riesgo laboral. Cuando a esas personas les sucede algo, van a un hospital, no cuentan con un seguro, el monto a pagar es mucho mayor que el salario que devengan. Eso es así. Yo quisiera, Ginette, reconocer el esfuerzo que está haciendo la Junta Central Electoral con todo esta armadura, ¿no? Para que estas elecciones puedan ¿verdad? Ser unas elecciones, diríamos, sin trauma, unas elecciones transparentes, todo el esfuerzo. A la Junta ha cumplido con todos los requisitos y toda la demanda que le han pedido los actores. Yo creo que decía alguien que si al doctor Castaño le piden que salga a la calle con un cartelón, también lo va a hacer para seguir apoyando el proceso. Así es. Y sabe, para estas elecciones del 16 de febrero de 2020 se votará de la manera manual y automatizada. La forma manual es la tradicional de siempre y con esta se va a poder elegir el alcalde, alcaldesa, los regidores y representantes de su partido. A los ciudadanos que no permitan que nadie vote por usted, vaya y ejerza su derecho al voto. Y si quiere más información, entre a la página web elecciones2020.do. Así es, así que nadie decida por ti, levántate ese día temprano y elige tu aspiración y tu decisión. Así que se termina el programa, Ginette, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima entrega.